Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jair Pereira, mi canal. Un saludo en el nombre de Jesucristo. Les habla el hermano Jair Pereira. Quiero en esta mañana compartir con ustedes una breve enseñanza de la palabra del Señor que la he titulado El Consejo de Ahitofel. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 23, a la letra dice: Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra del Señor. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. El consejo de Ahitofel. Ese es el título de la enseñanza. La Biblia no dice cuándo David se conoce con Ahitofel. La Biblia dice que David fue a una cueva llamada la cueva de Adulán cuando David, huyendo del rey Saúl, aunque ya David había sido nombrado rey por Dios, ya estaba todo listo, pero todavía no ejercía. Y él llega a esa cueva. Parece ser que estando en esa cueva, es lo más probable, llegó a Ahitofel y allí se conocen. Ustedes saben que en esa cueva estaba David huyendo y llegó mucha gente en problemada, los mismos problemas que tenía David. La Biblia dice que eran endeudados, etcétera, etcétera. Y David, que era otro emproblemado, dice que se hizo amigo y esas personas que llegaron en debilidad, el texto, el relato bíblico dice que se convirtieron, terminaron convirtiéndose en valientes del rey David. Parece ser que entre esa compañía que llegó a esa cueva iba Ahitofel. Y como que rápidamente hizo amistad con David. Este pasaje en esta versión de la Biblia, la versión del 60, dice que oír a Ahitofel era como si se consultase la palabra de Dios, pero hay otra versión que no dice así, dice que era como quien escuchaba a Dios hablar. Era tremendo este Ahitofel. No sé si le ha pasado a usted que usted habla con personas que le producen o transmiten energía, vida. Una virtud extraordinaria tenía este Ahitofel. Parece ser que David iba a la guerra y David, un tanto así confuso, llamaba a este consejero, Ahitofel. Y le decía, David le decía, bueno, Ahitofel, mira, voy a la guerra, por dónde me voy, por dónde salgo, hacia dónde me dirijo. Y Ahitofel daba un consejo certero, preciso. Y todo le salía bien a David. Era como ese bastión en el cual David encontraba seguridad. Parece ser que David no se movía ni a la derecha ni a la izquierda sin escuchar el certero consejo que le daba Ahitofel. Y así dice la Biblia, que sus consejos eran certeros. La Biblia dice que un día llegó el tiempo en el que los reyes debían salir a la guerra. Y David no salió. ¿Por qué? No sabemos, la Biblia no dice. David se quiso quedar ese día en casa. Y subió al terrado de su castillo, de su palacio. Estando allá arriba, miró el patio que pegaba con su palacio. Y allí vio a una mujer bañándose. David, el rey, mandó traer a esa mujer y se acostó con ella. David pensó que no había pasado nada, que todo estaba normal, que todo estaba tranquilo. Y le dice a uno de sus hombres de confianza, llamado Urías, que era el esposo de esta mujer que él ha traído a su palacio y se ha acostado con ella. Le dice David a él, a Urías, mira Urías, tómate el día de descanso y vete a tu casa tranquilo a dormir. Mire todo lo que comenzó a maquinar David.
¿Qué es lo que David está buscando? Que este hombre se vaya a su casa con su mujer, se acueste con ella y lo que David acaba de hacer con ella queda saldado. Nadie se va a dar cuenta. Pero este hombre, Urías, como que agarró el asunto en el aire y no se fue a su casa con su mujer. Se quedó por allí dando vueltas. David como que se enoja y hace una carta donde está escribiendo, dictando la sentencia de muerte contra Urías. Agarra las cartas, las escribe, o la carta la escribe y se la entrega al mismo Urías y le dice, lleva esto a la guerra, donde estaba la guerra. Allá llega Urías con la carta que le entrega David y se la entrega al que está al mando del batallón, del pelotón en la guerra. Y yo me imagino, hermano, permítame parafrasear un poco. Yo me imagino que este hombre agarra la carta, la lee y mientras la lee, mira a Urías. Como diciendo, este hombre no sabe lo que trae aquí escrito. Viene en la carta que él mismo trae, está escrita su sentencia de muerte. Allí viene firmada por la letra, puño del rey, su propia muerte. Era tan leal, tan fiel este Urías que no leyó la carta, porque si la hubiese leído no la entrega. ¿Y qué pasó? En efecto, lo que decía la carta se hizo, lo metieron donde la guerra arreciaba y allí murió Urías, el esposo de esta mujer llamada Betsabé, con la que David se había acostado. ¿Y qué pasó? El rey quedó tranquilo, el rey dijo, ya esto quedó arreglado. Pero Dios todo lo ve. Dios está pendiente de todo. Y le dice Dios al profeta, ve a casa de David porque ha cometido grave mal. Y el profeta llega a casa de David y David está muy tranquilo. David cree que todo está normal, que no ha pasado nada. Él sigue siendo el rey. Sigue teniendo la autoridad, se sienta aún en la silla del rey. Y con la moral, según él, moral alta para juzgar, para dar decisiones, para aconsejar. Y entre ese ego así recibe al profeta de Dios. Oh, la profeta, adelante, quizás le sirvió un cafecito, no sé. Y el profeta se sentó. Mira, hermano, yo trato de pensar, porque el profeta va con una orden de Dios ahora. Y yo me imagino que el profeta llega, se sienta. Y me parece, trato de pensar que él se dirige a David sin mirarlo. Quizás David sentado aquí, el profeta mirando así como si estuviese la mirada perdida del profeta y le dice, oye rey, quiero contarte una historia, rey. Y David, cuéntame. Dice, ¿sabes que venía un hombre de camino y visitó a un hombre rico? Y este hombre rico, queriendo tener un detalle con este caminante, con este que lo viene a visitar, quiere hacer una fiesta, qué sé yo, una comida. Y teniendo este hombre multimillonario muchas ovejas para matar una para este que lo visita, ¿sabes qué hizo, rey? Agarró la oveja, la única del vecino, y se la sacrificó teniendo él muchas. Y mató la única que tenía su vecino. ¿Qué piensas tú, rey, que se debe hacer con tal hombre? Y repito, David, creyendo que todo está normal, que todo está tranquilo, saca su ego de rey y dice, ese hombre merece la muerte. Y le dice el profeta Natán, tú rey, tú eres ese hombre. Y es cuando por primera vez David se siente descubierto, desenmascarado. Y mucha atención, porque aquí empiezo a darle estructura a esto. Mira, hermano, cuando David se siente desenmascarado, que ya todo se descubrió, que Dios le acaba de desnudar
todo lo que él tenía oculto. David entendió que ese día que el profeta le está diciendo estas cosas, David entendió que ese era su último día como rey. Pero me llama la atención que David, a diferencia de muchas personas, hermano, por eso le digo, mire, esto de David, por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué la Biblia dice que David fue el hombre según el corazón de Dios? Si fue un hombre que cometió asesinato, adulterio. Aquí en este solo pecado de David se conjugan una serie de fallas, errores, pecados que cometió David. Uno solo lo llevó a cometer otro tras otro. Adulterio, asesinato, alevosía, delito con premeditación. Y aunque no fue la espada, David con su propia mano quien mata a Urías, Natán cuando lo está reprendiendo le dice, fuiste tú quien lo mató, con la espada de los hijos de Amón, tú lo mataste. Y todos sabemos que David no fue quien metió la espada en Urías, pero Dios determinó, para Dios la muerte de Urías es como si David mismo lo hubiese hecho. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Y qué hizo David? Dice la Biblia que David se puso a llorar. Y eso es muy importante. Porque hay personas que cuando se confrontan, cometiste esto, hiciste esto. No, pero es que no es mi culpa, es que esa mujer y esto y aquello y tú sabes y lo otro y está bonita y comenzó a coquetearme. No, David dice en la Biblia que reconoció. Hasta ese momento no lo había reconocido, pero ahora lo reconoce. Y me llama la atención que David dice, yo sé, Señor, Salmo 51, un relato extraordinario. Esa es la oración que hace David después que ya es desenmascarado. Pero hay dos cosas que David menciona en este relato y dice, Señor, yo sé que mi pecado está delante de mí, contra ti solo he pecado. Y aquí vienen las dos cosas. Dice David, solo te pido esto, no me eches de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Dice la Biblia que se quitó las vestiduras real. Se olvidó, ahora sí se olvidó, se bajó de ese pedestal y se vistió como un rey mendigo. Dice la Biblia que se vistió de cilicio, llorando, pidiendo perdón. Mire, hermano, David ese día tenía que perder el reinado. Hasta ese día. Pero repito, David era un hombre que tenía unas cualidades para mover el corazón de Dios. Ustedes recuerdan cuando David quiso censar el pueblo y Dios se enoja con David y le envía 3 castigos, de los cuales debe escoger uno. Hambre, guerra y pestilencia, los 3 que debía escoger David porque Dios se encendió en ira. Algunos preguntan, ¿pero por qué Dios se enoja? Porque David quiere censar. Claro, Dios entendió que David se iba a llenar de ego cuando se diera cuenta la cantidad de ejército que tenía y no quería Dios eso. Cuando David otra vez se siente desenmascarado y se da cuenta que Dios está enojado y le presentan de parte de Dios estos 3 castigos de los cuales debería escoger uno, dice la Biblia que no escogió ninguno de los 3 y le dice al profeta, no, en grave problema estoy. Prefiero caer en las manos del Señor. Es decir, él está proponiendo un cuarto, pero solo eran 3, pero él propone un cuarto. El cuarto era, no, yo prefiero caer en las manos del Señor porque sus misericordias son muchas. Y acá, cuando es desenmascarado porque pecó con Betsabé, dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de David. David se arrepiente y Dios lo perdona. Me imagino que usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver eso con Aitofel? Mi querido hermano, cuando tú no perdonas, la amargura no te permite ser feliz, te conviertes en un infeliz. Y eso no quiere decir que no te lastimen, que no te hieran, que no te maltraten. A todos una vez en la vida nos han maltratado.
Nos han decepcionado. Nos han engañado, nos han mentido. Nos han ilusionado. Nos han defraudado. Pero tenemos que aprender a perdonar. Porque la amargura se convierte en un arma terrible para el diablo. Y eso a lo largo se convierte en algo trágico para la vida del hombre. ¿Qué pasó con Ahitofel? Bueno, mis estimados, Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Esta mujer con la que David se acostó. Esta mujer que era esposa de Urías. Que tenían un matrimonio. Y pienso yo que Ahitofel cuando vio esto, cuando ve que David acaba por completo este hogar, este matrimonio, fue cosa terrible para Ahitofel digerirla. A tal punto que podemos ver entre líneas como que Ahitofel le juró venganza a David. Y es cuando aparece en escena Absalón, el hijo de David, que va a darle un golpe de estado a David, su padre. Y una vez Ahitofel se entera del asunto, dice la Biblia que se unió a Absalón dándole la espalda a David. Es decir, Ahitofel va por venganza. Absalón va a darle un golpe de estado a David y Ahitofel ve esto, la oportunidad que le estaba buscando. Es hora de vengar lo que David le hizo al hogar de mi nieta. Y se unió a Absalón. Cuando David oyó esto, dice la Biblia que David se preocupó. Así dice la Escritura. Ahora, ¿por qué se preocupa David? Porque David sabe que los consejos de Ahitofel son certeros. Son precisos. Pero ¿sabe cuál fue el detalle? Y aquí ya termino. Tengo una próxima entrega de este mensaje. En la segunda entrega voy a hablarles de Absalón, la conexión que tenía Ahitofel con Absalón. Pero hoy quiero dejarlo hasta aquí y explicarles que cuando tú no perdonas, porque el detalle fue que David pecó, pero se arrepintió, pidió perdón. Pidió perdón, no buscó culpables, es que fue por ti, es que por esto, que por aquello. No, David pidió perdón, se arrepintió y Dios lo perdonó porque Dios es perdonador. Él es misericordioso. Le dio la mano a David, David fue levantado. Y aquel que debía perder el reino por adúltero, dice la Biblia que Dios le afirmó su reino. Pero Ahitofel no se arrepintió. Ahitofel se encegueció producto de la amargura y el deseo de venganza. Si hay gente respirando amargura y venganza y no perdonan, son implacables, juraron venganza y no se van a sentir tranquilos hasta que no la consuman, y eso es peligroso. Así le pasó a Ahitofel. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando creyeron que por fin le iban a dar golpe de estado, le dijo Ahitofel, le dice a Absalón, mira, hagamos así hoy. Escúcheme. Ahitofel dio el consejo preciso para ir por David, pero ese día ya Dios estaba metido en el asunto. Y de parte de Dios, Dios envía a otra persona para que entorpezca el consejo de Ahitofel, que era certero, porque lo que Ahitofel dijo ese día era preciso. Y se le dio a Absalón ese día por decir, bueno, lo que Ahitofel acaba de decir me parece perfecto, pero quiero escuchar hoy. Por primera vez Absalón va a escuchar otro consejo, aparte del de Ahitofel. Repito, ya Dios estaba en el asunto. Y el otro consejero que había llegado de parte de Dios dijo,
el consejo de Aitofel es muy bueno, pero creo yo que debemos hacer esto. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Siguieron el consejo del otro personaje que había venido de parte de Dios y no escucharon el consejo de Aitofel, que era el consejo certero, repito, amados. Así dice la Biblia, que su consejo era preciso, era como él había dicho, pero Dios lo entorpeció para que a él no lo escucharan. ¿Pero por qué? Si su consejo era certero, ¿por qué? Porque él no se arrepintió, no perdonó a David, y David se arrepintió y pidió perdón. Cuando Aitofel vio que no siguieron su consejo, mire cómo dice la Biblia que terminó. Segundo libro de Samuel 17:23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó, se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner su casa en orden, se ahorcó. El amargado, el que juró venganza porque el hogar de la nieta se destruyó, y sí, eso es muy triste, eso es cruel, pero si tú no perdonas, si tú no pasas esa copa de la amargura, vas a terminar ahorcado. Y los que se ahorcan y los que atentan contra su propia vida tienen un hogar definido. El infierno es su última morada, eternamente y para siempre. David pecó, adúltero, un crimen, alevosía, delito con premeditación, qué cosas tan terribles, 3 pecados terribles, pero pidió perdón al que perdona. Aitofel, el abuelo de Betsabé, esta muchacha con un hogar quizás próspero, Urías trabajaba para el rey, ahora su hogar queda en la ruina por culpa del rey. Pero repito, el rey se arrepiente, pero Aitofel no perdonó. No perdonó. Y terminó ahorcado. Cuidado con eso. Cuidado con la amargura. Aprende a perdonar. Aprendamos a perdonar. Porque Dios, que es amor puro, está dispuesto a perdonarnos. No te olvides, soy el hermano Jair Pereira y este es Jair Pereira, mi canal. Suscríbete, comenta, comparte con todos las grandes maravillas del Señor. Dios está haciendo algo a través de su palabra y tú serás testigo.